Se burlaron del pobre padre en cuanto entró a la sala del tribunal con su traje gastado y una camisa que alguna vez fue blanca. Javier Mendoza apretaba una carpeta de cartón contra su pecho mientras avanzaba por el pasillo central. El eco de sus zapatos desgastados resonaba en el mármol pulido del juzgado familiar de Ciudad de México. En las primeras filas, los padres de su difunta esposa, el respetado cirujano Dr. Alejandro Fuentes y su esposa Elena, lo miraban con una mezcla de lástima y desdén, flanqueados por un abogado cuyo reloj costaba más que todo lo que Javier poseía. «Mírenlo», susurró Elena Fuentes a su esposo, lo suficientemente alto para que otros la escucharan. «Ni siquiera puede vestirse apropiadamente para la lectura del testamento de nuestra hija». El rostro de Javier se encendió mientras se sentaba solo en el lado opuesto del pasillo, sin abogado, sin apoyo. Solo un hombre que había enterrado a su esposa hace 5 días y ahora tenía que luchar por lo que quedaba de su vida juntos. El perfume de su suegra, el mismo que Marisol solía usar, flotó por el aire, un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Te habrías levantado para defenderlo o te habrías unido a la multitud mirando hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. El juez entró y todos se pusieron de pie excepto Javier, quien parecía momentáneamente perdido en su dolor. Un oficial tuvo que tocarle el hombro, provocando otra ronda de risas mal disimuladas del lado de los Fuentes. Pero nadie en ese tribunal estaba preparado para lo que vendría después. Nadie podía haber previsto el contenido del testamento final de Marisol Fuentes de Mendoza, ni la única línea que lo cambiaría todo. Javier no siempre había sido este hombre derrotado. Antes de que la enfermedad de Marisol consumiera sus ahorros, sus vidas y finalmente la vida de ella, había sido un respetado profesor de literatura en una preparatoria pública de Coyoacán. Sus estudiantes lo adoraban, la comunidad lo respetaba. Pero 15 meses de tratamientos experimentales no cubiertos por el seguro habían acabado con todo, su casa, su dignidad, y ahora los Fuentes venían por lo único que le quedaba. Si las historias de padres que sacrifican todo por quienes aman te conmueven, suscríbete ahora para más historias poderosas como esta cada semana. 6 años atrás, Javier y Marisol habían recibido a su hija Sofía. Llegó temprano, demasiado temprano, y pasó sus primeros meses en la unidad neonatal. Javier todavía recordaba cómo se sentía la mano de Marisol en la suya mientras miraban a través del cristal de la incubadora, rogando a su pequeña hija que siguiera luchando. Los médicos no habían sido optimistas, pero Sofía los sorprendió a todos. Se fortaleció cada día, desafiando cada pronóstico, convirtiéndose en su milagro. El recuerdo de aquellos días en el hospital invadió a Javier mientras estaba sentado en la sala del tribunal. Ahora Sofía tenía 6 años, esperando en casa con doña Lupita, la vecina que amablemente se había ofrecido a cuidarla durante la audiencia. Sofía, con los ojos color miel y la barbilla testaruda de su madre. Sofía, que todavía preguntaba cada noche cuándo regresaría mamá del cielo. Los Fuentes siempre habían desaprobado el matrimonio de su hija. El doctor Fuentes, jefe de cirugía en el Hospital Ángeles, tenía aspiraciones más altas para su única hija que un simple maestro de escuela pública. La señora Fuentes, cuya familia tenía calles con su apellido en la colonia Polanco, nunca dejaba de mencionar los buenos partidos que Marisol había rechazado antes de conformarse con Javier. Lo habían tolerado durante los 8 años de matrimonio, manteniendo una fría cordialidad en fiestas y eventos familiares. Pero cuando diagnosticaron a Marisol con una forma agresiva de cáncer, la frágil paz se hizo añicos. Los Fuentes culparon a Javier por no reconocer los síntomas antes, cuestionaron sus decisiones sobre su tratamiento. Cuando Marisol eligió un tratamiento experimental en Houston, uno que podría haberla salvado si hubieran detectado la enfermedad antes, Javier vendió todo lo que poseían para darle esa oportunidad. Los Fuentes ofrecieron pagar con la condición de que Sofía viviera con ellos durante el tratamiento de Marisol. Javier se negó. El último testamento de Marisol Elena Fuentes de Mendoza, comenzó el notario, su voz resonando en la repentinamente silenciosa sala. Javier miró sus manos, encallecidas por el trabajo de construcción que había tomado por las noches para llegar a fin de mes después de que Marisol enfermara demasiado. El documento era sorprendentemente simple. Su casa, ya perdida por las facturas médicas, sus ahorros agotados, su auto vendido meses atrás. Lo que quedaba eran los efectos personales de Marisol, una pequeña póliza de seguro de vida que apenas cubría los gastos del funeral y la custodia de su hija. Con respecto a la tutela de Sofía Mendoza Fuentes, continuó el notario, y Javier sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Por esto estaban aquí los Fuentes. Habían solicitado la custodia de emergencia el día después del funeral.
funeral de Marisol, alegando que Javier era financiera y emocionalmente incapaz de criar a Sofía solo. ¿Lucharías con todo lo que tienes por tu hijo o considerarías lo que podría darle una vida más cómoda? Haznos saber en los comentarios. Es mi deseo expreso que la custodia y tutela completa permanezca con mi esposo, Javier Alejandro Mendoza Ruiz. La señora Fuentes emitió un pequeño sonido herido. El rostro de su esposo se oscureció a un peligroso tono rojizo. Además, continuó el notario, aparentemente ajeno a la tensión que crecía en la sala. He establecido un fideicomiso para el cuidado y educación de mi hija Sofía. La cabeza de Javier se levantó de golpe. ¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso? No les quedaba nada. La beneficiaria de mi póliza de seguro de vida con Seguros Monterrey, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajé como profesora adjunta antes de mi enfermedad. El abogado de los Fuentes se inclinó hacia adelante, su costosa pluma suspendida sobre un bloc de notas aún más costoso. Javier no podía respirar. Marisol había trabajado a tiempo parcial en la universidad durante solo 3 semestres antes de enfermarse. Habían cancelado todas sus pólizas adicionales cuando las facturas médicas comenzaron a acumularse. ¿O no? La póliza separada de mi cobertura principal de empleado y desconocida para todos excepto para mí asciende a 2 millones de pesos, que se mantendrán en fideicomiso para Sofía Mendoza Fuentes, con Javier Alejandro Mendoza como fideicomisario único. La sala estalló en murmullos. La señora Fuentes se puso de pie, su mano perfectamente manicurada aferrándose al brazo de su esposo. «¡Eso es imposible! ¡Marisol nunca!». «Tengo la documentación aquí», dijo el notario con calma, levantando una carpeta. La póliza se contrató hace 4 años y los pagos se mantuvieron automáticamente a través del programa de deducción de nómina de la universidad, incluso después de que terminara el empleo de la señora Mendoza. Javier no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿2 millones de pesos? Marisol nunca había mencionado esto. Durante esos últimos meses terribles, cuando contaban los centavos para mantener la electricidad encendida, cuando él trabajaba 18 horas al día para pagar sus medicamentos, ¿ella sabía que este dinero estaría allí para Sofía? También hay una carta, agregó el notario, abriendo un sobre sellado. La señora Mendoza solicitó que se leyera en voz alta en presencia de todas las partes. La sala volvió a quedar en silencio cuando el notario se aclaró la garganta y comenzó a leer con la voz de Marisol, la voz que Javier pensó que nunca volvería a escuchar. «Mi querida familia», comenzaba la carta. «Si esto se está leyendo, entonces mi lucha ha terminado. He tenido tiempo durante mi enfermedad para considerar lo que más importa. No el apellido familiar, no las apariencias, ni siquiera la comodidad, sino el amor. Amor puro y sacrificado». Javier sintió tiras ardiendo detrás de sus ojos, parpadeó rápidamente, negándose a derrumbarse frente a los Fuentes. «Mamá y papá», continuaba la carta, «ustedes me dieron todas las ventajas en la vida y estoy agradecida, pero el mayor regalo que recibí fue el amor de un hombre que me valoraba por mí misma, no por mi linaje o conexiones. Javier me enseñó lo que significa amar sin condiciones ni expectativas». La señora Fuentes hizo un pequeño sonido ahogado. «Cuando nos enteramos de mi enfermedad, contacté en secreto a mi antiguo profesor en la UNAM que me ayudó a asegurar esta póliza. No podía decírselo a Javier, él habría insistido en que la usáramos para tratamientos en lugar de preservarla para el futuro de Sofía. Así es él, habría dado todo por solo un día más conmigo». La carta continuaba, describiendo cómo Javier había trabajado en múltiples empleos mientras cuidaba tanto a Marisol como a Sofía durante la enfermedad. Cómo le había leído a Marisol todas las noches en el hospital, incluso cuando estaba demasiado medicada para responder. Cómo había mantenido la sensación de seguridad y rutina de Sofía a pesar de que su mundo se desmoronaba. Y así, con mente clara y corazón pleno, dejo mi regalo más preciado, nuestra hija, al cuidado de la única persona que ha demostrado que el amor importa más que el dinero, más que el estatus, más que cualquier cosa que este mundo valore. Javier no pudo contener las lágrimas ahora. Corrían por su rostro mientras el notario leía el último párrafo. Hay, sin embargo, una condición para el fideicomiso. El abogado de los Fuentes se enderezó en su asiento. «Pido que a mis padres se les dé la oportunidad de conocer a su nieta, no en sus términos, con sus expectativas, sino como la maravillosa, ordinaria y extraordinaria niña que es. Si pueden aceptar a su padre como su tutor y respetar su papel en su vida, espero que puedan ser parte de su futuro. La elección será de ellos».
El silencio que siguió fue absoluto. Javier finalmente miró al otro lado del pasillo, a sus suegros. El doctor Fuentes se sentó rígido, con la mandíbula apretada. Pero la señora Fuentes, la madre de Marisol, miraba a Javier como si lo viera por primera vez. Las semanas que siguieron a la audiencia pusieron a Javier de maneras que no había imaginado. El abogado de los Fuentes presentó moción tras moción, desafiando la validez de la póliza de seguro, cuestionando la capacidad mental de Marisol cuando escribió la carta, incluso sugiriendo que Javier la había manipulado de alguna manera durante su enfermedad. Cada día, Javier dejaba a Sofía en el jardín de niños, trabajaba su turno en la construcción, la recogía, preparaba la cena, la ayudaba con sus primeros libros de lectura, la acostaba y luego se quedaba hasta tarde preparando documentos para el tribunal. Se formaron círculos oscuros bajo sus ojos, su ropa colgaba aún más suelta en su cuerpo. Pero nunca se perdió un cuento antes de dormir con Sofía, nunca dejó que ella viera su miedo. Luego llegó el día de la audiencia final. Javier había usado un pequeño adelanto del fideicomiso para contratar a un abogado, no tan caro o imponente como el de los Fuentes, pero una mujer amable y decidida que creía en su caso. Mientras se preparaban en una sala de conferencias, su abogada colocó una mano en su hombro. «Hay alguien aquí para verlo», dijo, abriendo la puerta. La señora Fuentes estaba en el pasillo, sola. Se había ido el traje de diseñador, el maquillaje perfecto, el aire de superioridad. Llevaba un vestido simple y apretaba su bolso con manos de nudillos blancos. «¿Puedo hablar contigo, Javier, en privado?» Su abogada le dio una mirada interrogante. Él asintió y ella salió, cerrando la puerta detrás de ella. «Encontré esto ayer», dijo la señora Fuentes sin preámbulos, colocando un pequeño libro gastado sobre la mesa entre ellos. Javier lo reconoció inmediatamente. Marisol se lo había mostrado una vez al principio de su relación, avergonzada por sus pensamientos adolescentes, pero deseando que él la conociera completamente. «Nunca lo había leído antes», continuó la señora Fuentes con la voz entrecortada. «Debería haber respetado su privacidad, pero yo necesitaba entender». Abrió el libro en una página marcada con una cinta descolorida. «15 de mayo, hace 9 años, el día que te conoció». La señora Fuentes comenzó a leer con voz temblorosa. «Hoy conocí a alguien que me vio, no Marisol Fuentes, hija del doctor Fuentes, no la chica que se supone que debe ir a la facultad de medicina y casarse con alguien de la familia adecuada. Solo yo. Su nombre es Javier, y cuando sonríe, olvido todas las expectativas que he estado cargando toda mi vida». Javier no podía hablar. El recuerdo de ese día, un encuentro casual en la biblioteca de la universidad, lo inundó. La señora Fuentes cerró el diario suavemente. «Hay una docena más de entradas sobre ti. ¿Cómo escuchabas? ¿Cómo la hacías reír? ¿Cómo nunca una vez preguntaste sobre las conexiones o el dinero de su familia?» Miró hacia arriba, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Estamos retirando todas nuestras mociones. La audiencia de hoy es solo una formalidad». Javier la miró fijamente, incapaz de procesar la repentina rendición después de semanas de batalla. «¿Por qué?», finalmente logró decir. «Porque finalmente leí lo que Marisol había estado diciéndonos durante años». La compostura de la señora Fuentes se quebró, una sola lágrima corriendo por su mejilla. «Y porque ayer los vi a ti y a Sofía en el parque». Javier frunció el ceño, tratando de recordar. Habían ido al pequeño parque cerca de su apartamento después de la escuela. Nada especial. «La estabas empujando en el columpio», continuó la señora Fuentes. «Ella te estaba contando sobre algún proyecto en la escuela y tú estabas escuchando, realmente escuchando, de la manera en que Alejandro y yo nunca lo hicimos con Marisol. Luego, ella preguntó sobre su madre. ¿Y tú?». La voz de la señora Fuentes se quebró por completo. «Detuviste el columpio y te arrodillaste y le dijiste que su madre era la persona más valiente y amable que habías conocido, y que ella tenía el corazón valiente de su madre». El tribunal ese día fue diferente. Javier llevaba el mismo traje, era el único que tenía, pero se mantuvo más erguido. Los Fuentes se sentaron en el mismo lado del pasillo que Javier y su abogada. Cuando el juez preguntó si había alguna moción restante, el abogado de los Fuentes se puso de pie. «Su señoría, mis clientes desean retirar todos los desafíos al testamento de Marisol. Además, les gustaría que conste en acta su completo apoyo a Javier Mendoza como padre y tutor de su nieta Sofía Mendoza». El juez, que había presidido semanas de audiencias contenciosas, levantó las cejas con sorpresa.
¿Es esto exacto, doctor y señora Fuentes? El doctor Fuentes se puso de pie, su mano descansando ligeramente sobre el hombro de su esposa. Lo es, su señoría. Estábamos, hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente, equivocados en nuestro dolor. Nuestra hija tomó la decisión correcta para el tutor de su hija. Solo pedimos la oportunidad de ser abuelos para Sofía, en los términos de Javier. El juez los estudió por un largo momento antes de asentir. Muy bien, este tribunal reconoce a Javier Mendoza como tutor legal y fideicomisario de Sofía Mendoza. El fideicomiso será administrado como se describe en el testamento de Marisol Mendoza. Golpeó su martillo una vez. Caso desestimado. Fuera del tribunal, bajo un cielo que amenazaba lluvia, Javier se paró torpemente con los Fuentes. El abismo entre ellos, construido durante años de desaprobación y recientes meses de batallas legales, parecía imposible de superar. Nos gustaría conocerla, dijo finalmente la señora Fuentes, a nuestra nieta, si nos lo permites. Javier pensó en la carta de Marisol, su último deseo de que Sofía conociera a sus abuelos. Pensó en todas las ventajas que podrían ofrecerle, conexiones, oportunidades, experiencias que él nunca podría proporcionarle por sí mismo. Pero también recordó el dolor de su rechazo, la humillación de aquellos primeros días en el tribunal. ¿Qué harías en su lugar? ¿Podrías perdonar a quienes intentaron quitarte a tu hijo? ¿O sería el pasado demasiado doloroso para superarlo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Sofía tiene ballet los jueves, dijo Javier después de un largo momento. Apenas está comenzando, así que todavía no es muy buena, pero le encanta. Podrían venir a verla si quieren, tal vez comer helado después. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. 6 meses después, Javier estaba al borde de un tipo diferente de reunión. La fiesta del 7º cumpleaños de Sofía llenaba el pequeño patio de su nueva casa. Nada extravagante, pero un vecindario seguro con buenas escuelas, comprado con una parte del dinero del fideicomiso. Los niños gritaban mientras perseguían burbujas por el cerro. Los padres charlaban sobre pastel y ponche. Y en el centro de todo, Sofía, con una corona de princesa sobre sus rizos oscuros. Reía mientras su abuelo, ya no doctor Fuentes, sino abuelito Alé, realizaba un elaborado truco de magia. Cerca, la señora Fuentes, ahora abuelita Elena, arreglaba los regalos en una mesa, enderezando cintas con la misma atención al detalle que una vez aplicó a galas benéficas. La transformación no había sido inmediata, ni fácil. Había habido momentos incómodos, viejos hábitos de juicio que se escapaban, dolorosas comparaciones con Marisol que dejaban a todos en lágrimas. Pero lentamente, constantemente, estaban creando algo nuevo, una familia construida sobre la base de su amor compartido por Marisol y por Sofía. Javier sintió un dolor familiar mientras veía a su hija soplar las velas. Marisol debería haber estado aquí. En las profundidades de su dolor, ese pensamiento todavía podía ponerlo de rodillas algunas noches. Pero hoy encontró consuelo al saber que Marisol había previsto este momento. Había creado el camino para la sanación incluso mientras se despedía. Más tarde, después de que los invitados se habían ido y Sofía dormía rodeada de juguetes nuevos, Javier se sentó en el porche trasero con sus suegros. El aire nocturno era fresco, con cantos de grillos elevándose desde el patio oscurecido. «Encontramos algo más», dijo el doctor Fuentes, rompiendo el cómodo silencio. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. «Cuando limpiábamos nuestra caja de seguridad, está dirigido a ti». Javier tomó el sobre. Su nombre estaba escrito con la letra de Marisol. «No sabemos qué dice», agregó rápidamente la señora Fuentes. Estaba sellado. Javier lo abrió con cuidado, preservando el papel que Marisol había tocado. Dentro había una sola fotografía y una breve nota. La foto mostraba a Marisol en su cama de hospital, demacrada pero sonriendo, con Javier dormido en la silla a su lado, su mano todavía sosteniendo la de ella incluso en el sueño. En la parte posterior, con la letra temblorosa de Marisol, «Así es como se ve el amor». La nota era breve. «Javier, ellos pelearán contigo. Déjalos. Necesitan ver lo que yo siempre he visto. Y cuando finalmente lo hagan, perdónalos. No por ellos, sino por Sofía. Y por ti. El amor no termina, solo cambia de forma. Para siempre tuya, M». Javier pasó la foto a los Fuentes sin una palabra. La señora Fuentes se cubrió la boca con la mano mientras la miraba. El doctor Fuentes se alejó, pero no antes de que Javier captara el brillo de las lágrimas. «Ella sabía», dijo el doctor Fuentes con voz ronca. «Sabía exactamente lo que haríamos. Y lo que tú harías»,
agregó la señora Fuentes, mirando a Javier con algo parecido al asombro. Ella creía en ti completamente. Siempre fue la más inteligente en la habitación, dijo Javier, con el fantasma de una sonrisa tocando sus labios. Por primera vez desde su muerte, el recuerdo no trajo solo dolor. Había algo más ahora: orgullo, gratitud, amor que continuaba más allá de la pérdida. Al día siguiente, Javier llevó a Sofía al cementerio. Se había convertido en su ritual dominical: traer flores frescas, contarle a Marisol sobre su semana. Hoy Sofía saltaba adelante, charlando sobre su fiesta, mientras Javier llevaba una pequeña planta en maceta, las lilas favoritas de Marisol. «Mamá», llamó Sofía al llegar a la lápida sencilla. «Los abuelitos vinieron a mi fiesta. El abuelito hizo magia y sacó una moneda de mi oreja». Javier observó a su hija colocar pequeñas flores silvestres alrededor de la base de la piedra. El dolor nunca lo abandonaría por completo. Siempre habría hitos que Marisol debería haber presenciado, conversaciones que deberían haber compartido, una vida de momentos perdidos. Pero mientras la risa de Sofía resonaba en el tranquilo cementerio, Javier entendió lo que Marisol les había dado con esa línea en su testamento. No solo seguridad financiera, sino la oportunidad de que su familia sanara, creciera, se convirtiera en algo nuevo sin olvidar lo que había sido. Nunca juzgues la profundidad del amor de alguien por la ropa que usa o el dinero que posee. Los legados más ricos no se escriben en cuentas bancarias, sino en los corazones de quienes permanecen. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.